Bueno, estamos de vuelta aquí en Conexión 32. Evidentemente, el tema del día, y lo será todavía por algún tiempo, tiene que ver con el proceso electoral y las decisiones que sobre él adopte la Junta Central Electoral, que es el organismo encargado por la Constitución y las leyes dominicanas de arbitrar, organizar los procesos electorales. En el día de hoy tenemos la grata presencia de un joven abogado dominicano, el licenciado Francisco Franco, con quien hablaremos sobre ese tema. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Y buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿qué dificultades presenta el proceso, si presenta alguno? Bueno, el nuevo elemento que se ha introducido es la reciente resolución sobre el arrastre, o doble voto directo, como también, o doble voto simultáneo, como también le llaman. Aquí en República Dominicana se ha suscitado respecto a ese tema una controversia que viene dilucidándose en los medios de comunicación y que finalmente al parecer devendrá en alguno que otro recurso impugnando la misma. Creo que ya incluso algunos miembros del partido impugnaron esa resolución por vía del amparo, si no me equivoco. Del PRM. Me parece que del PRM y de la Fuerza Nacional Progresista, si no me equivoco. Entonces es una noticia en evolución porque siguen introduciéndose elementos. Recientemente también salió a la luz pública el voto salvado o voto particular del miembro de la Junta. No son jueces, muchas personas le dicen jueces o magistrados, son miembros de la Junta, Roberto Salarín. En términos generales y desde el punto de vista jurídico, se le imputa o se le señala a esa resolución que la misma es inconstitucional por consignar el arrastre. Y al parecer las personas ignoran, o quizá por ignorancia, reiterando, muchas personas que le imputan eso, desconocen que el arrastre per se no es inconstitucional y así lo ha decidido el Tribunal Constitucional. Es decir, por el simple hecho de que consigne el arrastre para algunas provincias y para otras no, haciendo una interpretación literal de la norma, de la ley electoral, del nuevo régimen electoral, se le señala en ese sentido que el arrastre per se, que el mero hecho de que consigne el arrastre es inconstitucional. Entonces yo creo que ese es el primer punto que debemos aclarar. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional Dominicano, que es el máximo intérprete de la Constitución y que su sentencia tiene fuerza normativa, ha dilucidado ese tema en varias decisiones. Y puedo referirte rápidamente dos. Una es la 31-13 y la 170-13. Hubo otra más reciente, en el año 2016, pero con esas dos el Tribunal Constitucional sentó el criterio de que el arrastre o doble voto simultáneo es constitucional porque el voto se emite directamente. Es decir, entre el votante y la elección o el método de elección no hay un intermediario, sino que el ciudadano emite directamente su voto, contrario a lo que sucede en los sistemas, por ejemplo, como el norteamericano, donde se delega el voto en una tercera persona. Pero el hecho es que cuando se habla aquí de voto directo, significa que el elector vota directamente por el senador y no a través del diputado. Es una discusión extensa, ¿no? La verdad es que dependería mucho de criterios, ciertamente, pero la realidad es que ya el Tribunal Constitucional ha zanjado ese tema. Muchos quisiéramos... Entonces, ¿por qué los partidos políticos intentan impugnar la decisión de la Junta? Primero, por razones diferentes. Sí. El PRM entiende o ha advertido que va a impugnar la resolución de la Junta porque la eliminación del arrastre, o el llamado voto de arrastre, debe hacerse en la universalidad del territorio nacional. Es decir, que debe abarcar no solo 26 de las 32 provincias, sino las 32 provincias. La impugnación que ha advertido el PLD es totalmente diferente. El PLD entiende que el voto de arrastre debe preservarse en las 32. Sí. Va a ser una discusión muy rica, sí, pero en vista de la brevedad de los plazos que establece la ley para cada punto determinante del proceso electoral, puede introducir una cuña muy peligrosa, ¿no? Indudablemente que incidirá sobre el proceso electoral. Y sobre ese último punto, ciertamente ya este elemento de esa diferenciación que hizo la Junta sí puede ser objeto de una nueva interpretación. ¿Por qué? Porque aún no conocemos las motivaciones de la resolución, sino que solamente se ha conocido la parte resolutoria, valga la redundancia de la resolución, no se conoce el texto íntegro. Pero ciertamente, si se ha hecho una diferenciación, una desigualdad, una discriminación injustificada,
sí aquí entraría lo que es el derecho de igualdad. ¿Por qué? Porque se está planteando régimen distinto sin una justificación que motive de forma razonable a que se haga una distinción respecto a uno y respecto a otro. Es decir, porque debería ser o todos o ninguno, ¿no? En principio, debería decir así. La situación es que la Junta aplicó literalmente la norma. Hay varios métodos de interpretación de las leyes, histórico, teleológico, finalista, etc. Ella hizo la explicación literal de la norma. ¿Qué pasaría en este caso? Que no solamente la resolución de la norma podría ser impugnada, sino la propia norma que plantea los dos regímenes. Me explico. La norma plantea en su artículo, si no me equivoco, 92 o 94, la existencia de los 4 niveles. De la Constitución lo establece. No, la ley. La ley. La ley plantea los 4 niveles, el nivel presidencial, el nivel senatorial, municipal y en el nivel de Cámara de Diputados, 4 niveles. Sin embargo, en su artículo 104 plantea que los votos en las provincias que contengan circunscripciones se le sumarán todos al senador. La Junta hizo una abstracción de esas dos normas, se sentó y analizó ambas, hizo un exégesis de esas ambas normas, de esas disposiciones de la norma, y bueno, tomó finalmente la decisión salomónica de plantear ambos métodos en unas solas elecciones. Claro, porque en ninguna de las otras 26 provincias existen las circunscripciones. Exactamente. Entonces, ya eso plantea ahí introducir dos principios constitucionales que tienen un alto valor en la interpretación constitucional, que es la razonabilidad y la igualdad. Ahora, si el Tribunal Constitucional ya falló y expuso y estableció un criterio sobre el tema, cualquier intento de impugnación de la resolución de la Junta será declarada inadmisible por la Tribunal Constitucional. Yo entiendo que buscándole el debido asidero podría así ser impugnado de una forma estratégicamente inteligente. Y les reitero, yo entiendo que entrarían en debate 2 principios, que es igualdad y razonabilidad. Igualdad porque, tal como les decía ahorita, se crea una discriminación tanto que afecta tanto a los electores que no tendrán la posibilidad de votar directamente en las provincias en las cuales se planteó el arrastre, como a los candidatos, a los potenciales candidatos. Porque bueno, en el caso de los diputados se verían afectados en algunas provincias, en el caso de los senadores se verían favorecidos en otros casos. Y eso plantearía una desigualdad que bien podría ser objeto de un debate jurídico. Bueno, el debate jurídico ha sido planteado. Si el Tribunal Constitucional decide sobre el principio de igualdad en lo que tiene que ver con el voto de arrastre, eso sería aplicable al tema de la prohibición que impide al presidente Danilo Medina postularse a la presidencia. Es el planteamiento que ha hecho el doctor Julio Curi, ¿no? Sí, él viene planteando una tesis respecto a la igualdad que tiene un profundo asidero jurídico, está basada en argumentos bastante sólidos y ciertamente el principio de igualdad incide sobre todas las situaciones jurídicas que creen una diferenciación o un trato diferenciado respecto a alguien. En el caso de que el Tribunal Constitucional sobre ese tema específico de la igualdad de derechos en lo que concierne, por ejemplo, al voto en diferentes niveles, ¿crearía jurisprudencia jurídica? Definitivamente, el tema desde el punto de vista de la igualdad no se ha planteado, básicamente porque no habíamos vivido este escenario. Anteriormente se planteaba la inconstitucionalidad del voto directo o la antijuricidad del mismo en función del arrastre per se. Es decir, de que como la Constitución plantea el voto directo, es decir, que usted, tal como usted señaló ahorita, usted emita su voto si quiere votar por fulano a un grado y quiere votar por Perencejo, por poner un nombre en otro grado, bueno, eso era lo que se le planteaba a la Junta. Nunca se vio el contexto de que el derecho de igualdad, que es un valor constitucional, se viera involucrado. Ya esto plantea un escenario totalmente nuevo, que en su momento deberá ser conocido. Ahora el problema, la discusión es una discusión muy rica, evidentemente, que tiene que ver, y cualquiera que sea el resultado de ella va a enriquecer sin lugar a dudas y va a fortalecer el aparato jurídico dominicano, ¿no?, sobre lo que se basa la vida institucional dominicana, pero aparentemente la brevedad del tiempo va a impedir que esa discusión se prolongue más allá
del proceso electoral que se avecina, ¿no? Sí, el debate al parecer no será muy largo, pero sí será rico. Así es. El debate será breve, pero indudablemente que saldremos con decisiones trascendentales en la República Dominicana. Hay quienes dicen que la posibilidad solo la posibilidad de que se intente una nueva reforma constitucional para dejar expedito el camino del presidente de la República a una potencial candidatura presidencial, sería inconstitucional, pero la Constitución misma establece los mecanismos, ¿no? Para su propia reforma. ¿Cómo se entendería una convocatoria o la aprobación de una ley para convocar a la Asamblea Nacional en función de Asamblea Revisora de la Constitución? Porque tendría un carácter diferente, ¿no? Claro, desde el punto de vista estrictamente jurídico, nada impide que, según los cánones o previsiones de la propia Constitución, la misma sea modificada. La realidad es que la Constitución plantea su método de modificación, la Constitución tiene su mecanismo de modificación, sí tiene una serie de disposiciones que no pueden ser modificadas, que se consideran cláusulas pétreas, como la forma de gobierno, la forma de elección, el sistema democrático, entre otros, pero... Y la división de poderes. Y ¿no? la división de poderes, esas son las cláusulas pétreas, pero nada impide, tal como usted dice, que la Constitución, a través de los mecanismos que ella misma plantea, sea modificada. Por ejemplo, una sentencia trascendental que sobre ese tema incidió, la sentencia que declaró que la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Plantean el escenario de que, por lo menos en República Dominicana, porque en otros países sí existen disposiciones constitucionales que han sido por la vía directa confrontadas, no según la tesis de nuestro amigo Julio Curi, que son teorías completamente distintas, han planteado ese tema. En resumen, ¿con qué concluyo? De que ciertamente los mecanismos para modificar la Constitución están ahí. Y nada impide de que una asamblea debidamente convocada decida respecto a todo el texto constitucional alguna disposición, siempre y cuando no transgreda esa cláusula pétrea que anteriormente señalamos. La convocatoria de la Asamblea para revisar la Constitución es una ley orgánica, ¿no? Eso significa que requiere de las 2/3 partes, pero de las 2/3 partes, no de la matrícula. Eso no está muy claro en la discusión entre legos, ¿no? Entre la opinión pública, es decir, no las 2/3 partes de la matrícula, sino de lo que se llama el quórum mínimo. Eso sí, estamos hablando de que la Constitución puede ser revisada pura y simplemente con menos de 100 votos. Si no me equivoco, los cálculos que se han hecho hablan de que entre 100 y 120 votos de la Asamblea sí podrían modificar la Constitución. Ciertamente no es del quórum absoluto, sino de un quórum provisional que usted señala. Sí, el quórum mínimo. El quórum mínimo, exactamente. Así que serían 12 en el Senado y creo que 90 en la Cámara de Diputados. Exactamente. Es decir, y las 2/3 partes serían 64 votos. 64 votos, sí. Es un cálculo que uno tiene que sentarse por la cantidad de legisladores que... si llegara a convocarse, evidentemente tendríamos mucha gente se enfermará. Sí, es probable que... mucha gente o está fuera, en el extranjero, que hayan o esté enfermo. Sí. Mucha gente va a padecer de alguna gripe, virus, sí, de algún virus sí, ese día. Pero ¿cómo se perfila el asunto? En medio de esta discusión y en la vecindad de un proceso electoral tan complejo como el que tenemos por delante, ¿cómo se visualiza desde el punto de vista legal todo este panorama? Los plazos son claros y son perentorios, incluso hay algunos que se vienen ya venciendo. Las inscripciones de precandidaturas y candidaturas deben hacerse, me parece que a principios de junio. Las elecciones primarias para quienes eligieron ese método deben hacerse en el mes de octubre, si no me equivoco, la Junta 6 de octubre todas. Me parece el 27, si no me equivoco, de octubre. No, 6 de julio. 6 de octubre. Ok, 6 de octubre. Las impugnaciones serán, tal como señalamos anteriormente, en plazos bastante breves. El Tribunal Constitucional ha decidido, y así lo anunció su presidente, dar prioridad a todas las impugnaciones que tengan que ver con temas partidarios, principalmente respecto a la ley de partidos. Ya se tomó una primera decisión y se esperan que continúen conociéndose. Ahora, hay una tendencia, aquí yo creo que la gente, estamos abusando de
del recurso de la impugnación y de la inconstitucionalidad, ¿no? Aquí cualquiera puede detener un proyecto de la más alta relevancia nacional, ¿no? Sí, Cualquier ciudadano. Yo creo que eso es bueno, que eso es pero también cuando se usa ese recurso responsablemente. Y yo no estoy muy seguro de que estemos a un nivel de conocimiento o a un nivel de civismo en la sociedad dominicana que permita garantizar que esa responsabilidad prime en cada decisión que se tome con respecto a la inconstitucionalidad de cualquier acción ejecutiva. La situación es que la cultura de constitucionalización de los procesos y el uso de esas vías de derecho es muy reciente en República Dominicana. Aquí hay juristas que hablan de una amparitis, toda vez que la gente, todo quiere impugnarlo por vía del amparo. Y esa cultura se va construyendo con el tiempo. Aquí, les reitero, debido a lo reciente de la introducción de toda esta gama de procesos y derechos, se ha desatado esa tendencia. Los jugadores poco a poco van ajustando los procesos y las situaciones a la coyuntura y cultura dominicana, pero la realidad es que las impugnaciones podrían considerarse, en términos generales, en todas las materias, no solamente en términos políticos y electorales, podrían considerarse excesivas y usando vías de derecho que podrían ser cuestionables. El Tribunal Constitucional ha dictado muchas sentencias corrigiendo decisiones de tribunales ordinarios que acogen amparo de forma indebida, incorrecta, injustificada, porque las vías de derechos ordinarios responden muchas veces a los reclamos de derechos que tienen las personas. Sin embargo, las personas quieren irse por una vía rápida, que es el amparo, y tal como usted dice, detener tanto inversiones como proyectos, como todo tipo de situaciones y del comercio jurídico. Una carretera importante para el país puede ser detenida por cualquier reclamo de un ciudadano que entienda que la carretera le va a pasar por la esquina de su casa o algo parecido, ¿no? Ciertamente, y yo entiendo que el Tribunal Constitucional viene jugando un papel importante en orientar a la comunidad jurídica de cómo realmente y cuáles son las vías de derecho que deben utilizar. ¿Cuál podría ser el eventual efecto de que algunos de los plazos no se cumplan por los principales partidos? ¿Cuál sería el efecto en términos jurídicos y en términos constitucionales? Sí, la Junta ha venido dando cumplimiento a los plazos que ha establecido. Abrió plazos para la elección de métodos de elección de candidatos. Abrió los plazos en ese mismo sentido para conocer las impugnaciones a los distintos reglamentos. Todos los partidos han venido cumpliendo en principio, han venido cumpliendo esas aperturas de plazo. Y esperemos que el incumplimiento no se presente, porque podría causar realmente situaciones incómodas para el sistema político dominicano y que vendrían igualmente a ser respondidos con impugnaciones. Los plazos son perentorios, no son extensivos, no se pueden extender más allá. Es algo que la comunidad dominicana y la sociedad reclamaba hace mucho tiempo, que el régimen político fuera finalmente organizado. Y yo creo que debemos intentar y esforzarnos por apoyar la Junta en lo que viene haciendo y esperar que los partidos cumplan. Así es, yo soy de lo que entiende que es necesario fortalecer la autoridad de la Junta para que pueda llevar a cabo lo que se espera de ella, ¿no? Sí. Pero es interesante saber, por ejemplo, en el caso de que un conflicto al interno de un partido inhabilite, vamos a poner que un partido con vocación de poder, por ejemplo, que tenga posibilidades matemáticas de ganar unas elecciones por la popularidad y todo eso, no cumpla alguno de los plazos, ¿podría quedar fuera del proceso? La ley plantea ese tipo de penalidades, ciertamente. Algunos incumplimientos son sancionados con la no participación de un determinado partido. Y lo mismo pasa igualmente con candidatos que no cumplan con los plazos, incluso el transfugismo, por decirlo en términos llanos, igualmente se encuentra sancionado. Y ciertamente hay plazos y medidas que son muy graves para partidos políticos, ciertamente, que planteados por la ley. Un curul en el Congreso, nos queda ya muy poco tiempo, pero una posición en el Congreso, ya sea senador
o ya sea de diputado, ¿le pertenece al partido o a la persona que es escogida por el elector? Luego de elegida, sí, ciertamente, debería pertenecer a los partidos, pero ciertamente la elección, al ser, ¿verdad?, en términos directos, caemos nueva vez sobre la elección directa. Porque si perteneciera realmente al partido, eso imposibilitaría que una persona que es escogida por un partido pasara de pronto a otro partido sin entrar en conflicto con su organización. Sí, sabemos que en el momento de candidaturas pertenecen las candidaturas al partido. Y esa parte claramente la ley lo ha dilucidado de los momentos en los cuales para aspirar por otro partido usted puede salir de uno y inscribirse sería... Eso es lo que llamamos transfugismo, ¿no? Transfugismo. Bien, licenciado, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido una conversación muy interesante. Esperamos que los amigos televidentes lo hayan disfrutado. Así todo por hoy en lo que a mí concierne, pero Conexión 32 regresa después de esta pausa. Continúen con nosotros, por favor.